La emoción está en su punto máximo por el episodio 78 de Judgment. Si bien la noticia del tiroteo de Metin Amir afectó profundamente a la audiencia de esta semana en la serie, se esperaba con impaciencia lo que haría el fiscal Ilgaz ante esta situación. Entonces, ¿qué pasó en el nuevo episodio? Artículo judicial 78 tema. La operación contra la organización, en la que Ilgaz incluso se enfrentó al fiscal jefe, ha llegado a su fin y todos, incluido el fiscal jefe, han sido desenmascarados. En el incidente, en el que a veces se produjeron enfrentamientos acalorados, espera una muerte que sorprenderá a todos cuando el día comience a aclarar. Toda la fuerza policial se movilizará para capturar a los fugitivos Nadide y Kadir, especialmente a Ilgaz y Eren, lo antes posible. Por otro lado, la llamada sorpresa que llegará a Efe trastocará todos los equilibrios, y será suficiente para darle el bofetón de su vida. Los problemas aguardan a Osman y Snar, quienes ya no se abstienen de contar lo que saben sobre el incidente de Kadir, al que deberán enfrentarse en su vida privada, tanto con sus familias como con ellos mismos. Yekta, Ceylin y Parla harán todo lo posible para brindar servicios legales a las víctimas de la organización. Un nuevo punto de inflexión aguarda la relación entre Ceylin e Ilgaz, donde no importa cuál de ellos caiga, el otro se acerca a él, y lo agarra con fuerza cada vez y lo levanta. La decisión de Ilgaz, que se enfrenta a la ambición de venganza ante el dilema de qué es más justo, afectará profundamente a todos. La serie Yark provocó una avalancha de emociones en su último episodio. En el último episodio, Metin Amir fue asesinado por los hombres de Kadir. Ilgaz fue tras Kadir. Por otra parte, Nadide lo confesó todo. Aquí están los detalles. Metin Amir atrapó a Kadir. Durante el operativo resultaron heridos un fiscal de Efe y un policía. Metin Amir atrapó al verdugo Kadir mientras intentaba escapar. Sinar golpeó la cama con enojo. Parla le pidió a Snar tiempo para pensar. Snar, que intentaba esconderse de su padre, golpeó la cama de la habitación con ira después de que se rompió la relación con su prometida. Zilla quemó el pasaporte de Nadide. Después de que la fiscal general Nadide se enteró de que la operación había comenzado, se apresuró a llegar a su casa y empacó sus pertenencias. Mientras buscaba su pasaporte, resultó que el hermano de Kadir, Zilla, también estaba en casa. Zilla impidió que Nadide escapara quemando su pasaporte. Metin Amir perdió la vida. El jefe Metin, que tomó medidas para llevar a Kadir a la comisaría con su coche de policía, fue emboscado por los hombres de Kadir en la carretera. Ilgaz le dijo a Eren que no podía localizar a su padre. Mientras buscaba en el terreno, Eren se encontró con el cuerpo sin vida de Metin. Los familiares que escucharon la triste noticia quedaron devastados. Sinar escribió una carta a su padre. Snar, que aún no se había enterado de que su padre había fallecido, avergonzado le escribió una carta a Metin, y le dijo a su abuelo que quería irse de casa. Merdan se lo impidió a su nieto. Ilgaz recogió a su hermana Defne de la escuela. Defne quedó devastada por el dolor cuando supo que su padre había fallecido. Ilgaz volvió a casa con su hermano. Su abuelo y su hermano también se enteraron de la triste noticia. Estabas viendo a Sinar desaparecido. Parla vino a Tuxe para consultar sobre la situación de Snar. Tuxe dijo, intentó ser suficiente para ti. No estabas menospreciando al niño, veías a Snar como desaparecido, dijo. Papá, no llores, si tú lloras yo también lloré. Mientras Ilgaz intentaba encontrar a Kadir Adar durante varios días, no podía sentir su dolor. Cuando llegó a casa, no pudo soportar más la intensidad de sus emociones y lloró. Cuando Merkan escuchó llorar a su padre, fue y le preguntó a su madre quién había molestado a su padre. Ceylin también llamó a Ilgaz. Después de que Ilgaz salió, las palabras de Merkan, papá, no llores, si tú lloras, yo también lloraré, les rompieron el corazón. Nadide escapó. Encontraron a alguien para coser la herida de Kadir. Zilla se acercó a su hermano Kadir y le dijo que Nadide confesó todo. Kadir afirmó que Nadide es su problema. En ese momento, Nadide se escapó de casa y llamó a Efe diciendo que le contaría todo, pero que no debía contárselo a nadie. Ojo, yo soy tu madre. Efe acudió a encontrarse con Nadide. Nadide dijo, Efe, soy tu abuela, mi hija Sedef se suicidó después de darte a luz. Tu padre también estuvo en prisión más tarde. Efe, no sabía qué hacer, el dolor de perder a mi única hija estaba en mi corazón.
Jefe, no pude hacerle espacio a tu amor, así que te entregué a la institución asistencial, pero me comió la conciencia, jefe, confesó todo. Kadir fue atrapado. Ilgaz supo la ubicación de Nadide a través de una llamada telefónica. Después de que Efe abandonara la reunión, Ilgaz acudió a Nadide. Supo por Nadide a dónde huiría Kadir. Los equipos identificaron a Kadir durante su búsqueda en la carretera. Eren llamó y le explicó la situación a Ilgaz. Ilgaz y Eren siguieron de cerca a Kadir. Kadir salió del vehículo y se escondió en algún lugar. Ilgaz siguió los rastros de sangre. Kadir dijo, su padre era un hombre muy valiente, el fiscal, usó su arma a pesar de que sabía que iba a morir. El día que Metin Amir perdió la vida, cuando Kadir le pidió sus llaves, dijo que le daría las llaves e hirió a Kadir con su arma. Mientras Kadir contaba el día del incidente, Ilgaz lo atrapó. A pesar de que Zeylin y Eren intentaron disuadirlo, Ilgaz no retiró el arma que apuntó a Kadir.